Buenas tardes, esta es la presentación sobre los aportes y legados de Leonardo da Vinci, a cargo de mi persona, Eugenia Chávez Martínez, ¿verdad? Bueno, un poco con lo que es la presentación de Leonardo da Vinci. Él nació el 15 de abril de 1452 en el pueblo italiano de Vinci, a las afueras de Florencia, ¿verdad? Este día, el 15 de abril, se conmemora a nivel mundial como el Día Mundial del Arte por la Asociación Internacional del Arte, esto en conmemoración a su nacimiento, ya que él fue un promotor de todo lo que fue arte, dejó gran legado, y no solamente en la parte artística, ¿verdad? El objetivo de la organización de la Asociación Internacional de Arte con conmemorar esta fecha como el Día Mundial del Arte era promover la actividad creativa, como él lo hizo. Sabemos que Leonardo da Vinci fue una persona sumamente innovadora, era muy ingenioso. Su obra artística es por lo que más lo conocen, pero también tiene registrados en sus diarios y cuadernos más de 13.000 páginas con escritos y dibujos, ¿verdad? De todas esas cosas ingeniosas que él tenía para mostrarle al mundo, y que eran esas ideas que se le iban ocurriendo poco a poco. Él fue o es recordado como un polímata, que fue o es, la palabra viene de una persona capaz de poseer conocimientos de diversas disciplinas. El hombre Vitruvio, o también llamado estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano, deja ver su especial interés por la anatomía. Él no solamente tuvo incursiones en lo que fue la parte de arte, sino también dejó aportes en lo que fue ciencia y medicina, ¿verdad? Dice que su curiosidad lo llevó a realizar las actividades que estaban pues prohibidas en su época, eh, y por esto, como lo fue la disección de los cadáveres humanos, pero esto lo llevó a poder describir lo que hoy conocemos como arteriosclerosis, ¿verdad? Este fue uno de sus aportes que, como mencionaba anteriormente, era pues muy curioso, que él pues es reconocido a nivel mundial por sus aportes en arte, pero sin embargo tuvo pues grandes aportes en otras áreas, ¿verdad? La figura de Leonardo da Vinci también fue crucial en el desarrollo de la cultura occidental, ¿verdad? Porque a él se le reconoce como el padre del Alto Renacimiento. Tuvo estudios anatómicos reconocidos en un manuscrito anatómico A, que fue pues escrito en 1510 y 1511, que se centran en lo que es el estudio de la osteología, la miología, ¿verdad? En las láminas de estos escritos se plasman los intentos de él por comprender todo lo que es el funcionamiento del cuerpo humano, del ser humano como tal, ¿verdad? Y estas notas, láminas de los escritos de él vienen a aportar a lo que mencioné anteriormente, ¿verdad? Que él estudió y, y que formó parte de lo que fue el hombre de Vitruvio, ¿verdad? Por ese interés de él en lo que fue la parte de la anatomía, ¿verdad? Eh, También uno de sus grandes aportes, para iniciar a hablar un poco acá de lo que ya fueron eh, los aportes de Leonardo da Vinci, para iniciar, sería el traje de buceo, ¿verdad? Este traje de buceo es sumamente interesante, ¿verdad? Porque uno no se imaginaría a Leonardo da Vinci a las orillas del mar, ¿verdad? En una orilla de la bahía de Venecia, ¿verdad? Pensando en una cosa como esta.
ya que él ha sido muy destacado por el arte, pero ustedes se lo pueden imaginar, o sea, uno se sienta como a pensar a ese hombre de rasgos mayores con barba sentado a la orilla de la bahía en Venecia, imaginando cómo sería máquinas voladoras, cómo sería poder ingresar al mar, ¿verdad? Las personas, cómo podría ser la sensación de volar, porque todas esas inquietudes pasaban por la cabeza de Leonardo da Vinci, y eso lo llevó a hacer los diferentes aportes de él a nivel de las diferentes ramas, ¿verdad? El traje de buceo fue construido casi totalmente de cuero. Era un traje que consistía en una chaqueta, pantalones y máscara con gafas e incrustaciones de cristal. Estaba conectado a una especie de manguera de aire fabricada con cañas y a una campana que flotaba en la superficie. Esto era lo que le permitía, digamos, a la persona pues poder respirar toda esta conexión, ¿verdad? De él que hizo Toco, o sea, es una gran imaginación y un gran trabajo para la época de él, ¿verdad? Que conllevó realizar este traje, porque era como hacerle un traje normal a una persona, pero tenía que hacerle todos esos agregados para que pudiera ingresar el agua y poder resistir, respirar y todo, ¿verdad? No es como el más estético, si pueden ver la imagen, no es como el traje de buceo que ahora tenemos acá en el año 2020, ¿verdad? Que utilizan muchas personas, pero fue como ese pie inicial o esa piedrita para poder iniciar en otras personas la inquietud de realizar un traje para que la gente pudiera estar en el mar y respirar. Luego lo que es el tornillo aéreo es como el primer prototipo que él realizó para el helicóptero. Esto dice que es conocido como el primer prototipo de helicóptero llevado a la práctica a través del estudio que afirmaba si es un cuerpo sólido, hay un objeto atornillándose en su interior, ese deberá elevarse hacia arriba. Si ven la figura, ¿verdad? Acá, esa era como la idea de él, el funcionar de ese tornillo, ¿verdad? En lo que se basa, que si atornillando ese cuerpo sólido puede elevarse, porque no podría hacerlo un cuerpo más grande, ¿verdad? Que ahora es pues la base de un helicóptero, o es la base de lo que nosotros ahora conocemos, y se pueden hacer viajes, que se materializó ese deseo o esa inquietud de Leonardo da Vinci, que nosotros pudiéramos volar, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el sistema de irrigación, ¿verdad? Que hasta la actualidad se utiliza, ¿verdad? El sistema de irrigación lo realizó utilizando el mismo principio de los tornillos, ¿verdad? Que en el mecanismo del helicóptero, Leonardo da Vinci hizo planos para la fabricación de un mecanismo que permitiera elevar y transportar agua con mayor facilidad y rapidez. La idea de él fue, o sea, se basó en el tornillo aéreo que les presenté anteriormente, y con esta base la tomó para poder realizar el sistema de irrigación. En la actualidad todavía eh, se hace uso de este sistema de irrigación, ¿verdad? Él utilizó o puso en práctica lo que fue el principio de Arquímedes, la base de tornillos sin fin. Haciendo girar esta pieza, el agua podía ser trasladada a un nivel más alto del cual se estaba obteniendo, y mediante una serie de giros helicoidales, ¿verdad? Iba a llegar hasta el punto más alto, ¿verdad? Es, como les decía, esta es la base del sistema de irrigación que tenemos pues en la actualidad. Luego el paracaídas es uno de los proyectos o de las invenciones o aportes de Leonardo da Vinci que más conocemos ahora, ¿verdad? Tiene una forma piramidal, pero su base es cuadrada. Esta fue la base que él
le dio como para un mayor sostén. Ahora los paracaídas son completamente diferentes, ¿verdad? Tienen unas formas supremamente distintas y pues son distintos como los conocemos ahora. La idea que él tenía, ¿verdad? Dice que este proyecto es una estructura piramidal de base cuadrada. Da Vinci detalla en uno de sus escritos que si un hombre se lanza al vacío sosteniéndose de una especie de tienda de campaña hecha de lino con sus orificios tapados y con más de 6 metros de largo y profundidad, no sufriría ningún daño al descender. Claro, porque el paracaídas al inflarse de aire da un cierto pues soporte, ¿verdad? En, en cuanto al manejo del aire, no estaba él equivocado en esta parte de, de creer que al lanzarse una persona de esta manera iba a poder pues sobrevivir, y está muchísimo más que comprobado, y ahora pues el paracaidismo hasta es un deporte reconocido en muchos ámbitos. Los lentes de contacto, si bien es cierto, él no es el creador como tal del lente de contacto, él fue, podríamos llamarlo como un pionero, perdón, un pionero de este pues invento, porque su misma curiosidad lo llevó a observar que al introducir la cabeza en un recipiente de cristal con agua se modificaba la visión. Con el paso de los años, diferentes investigadores prefirieron esta antigua teoría hasta lo que hoy conocemos como lentes de contacto, ¿verdad? Esa parte de la invención y ese aporte de Leonardo da Vinci a la medicina como tal, porque como les decía, o sea, nosotros lo reconocemos por lo que es la Mona Lisa, el arte, sus diferentes pinturas, la Santa Cena y demás, pero él no dejó su mente de ser tan creativa, tan curiosa, como para llegar a pues incursionar en estas áreas que no son la suya, como diríamos, ¿verdad? La idea de él era pues neutralizar el ojo mediante un recipiente cóncavo regular lleno de agua, con lo que se sustituía lo que es pues la córnea, y por una superficie diferente que iba a ser este pedacito pues, o esta estructura de pues de cristal, ¿verdad? En 1836 Descartes diseñó un lente precorneal, ¿verdad? Basándose en lo que fue esta creación de Da Vinci, o este hincapié, ¿verdad? Luego, para 1888, Zurich fabricó una prótesis a la que le llamó cristal de contacto, y era para corregir ciertas irregularidades corneales, porque la colocaban pues, en el ojo por algunos defectos de nacimiento, ¿verdad? De algunas personas. Entonces, todos los que pasaron antes del creador del lente de contacto como tal se fueron basando en la primera idea que tenía Leonardo da Vinci, lo que era un lente de contacto. Como les decía, bueno, todos reconocemos a Leonardo da Vinci por lo que es el arte, entonces esta obra no puede ser descartada dentro de sus aportes. La Mona Lisa es su obra más conocida, como la Gioconda, ¿verdad? Fue como el cuadro que lo llevó a él a pues sobresalir en la pintura y demás. Actualmente se cree que esta mujer representa a la mujer de Francesco Bartolomeo de Giocondo, cuyo nombre real era Lisa Gherardini, ¿verdad? Que eran personas supremamente importantes en los años de 1500, cuando Leonardo
Da Vinci vivía y estaba creando sus grandes aportes, ¿verdad? Un dato importante antes de terminar por acá también es que pues él tuvo aportes en lo que fue la parte de la educación también, porque por medio del arte él reunía a muchas personas en su estudio que llegaban a aprender de él y pues fueron saliendo otros artistas en esa época, ¿verdad? Entonces no fue una de sus principales características, ¿verdad? Pero también tuvo como esa pequeña incursión en la parte de la enseñanza y la educación. Muy interesante, la verdad, este trabajo sobre los aportes de Leonardo da Vinci fue muy enriquecedor por el hecho de que él no solamente fue un artista, también eh, su curiosidad lo llevó a incursionar en muchísimas áreas que de verdad de mi parte por lo menos desconocía y fue muy interesante, la verdad es una bonita forma de eh, aprender. Muchísimas gracias a todos por el tiempo que estuvieron escuchando esta presentación y eso era todo. Por acá están lo que son mis referencias, ¿verdad? Para que puedan consultarlas con plena tranquilidad de todo lo que es la información de Leonardo da Vinci.